Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy abordamos los temas de actualidad. ¿Qué está pasando con estas caravanas? ¿Cuál es el llamado que se hace para evitar que siga este éxodo? El tema de derechos humanos, cómo se está manejando, qué participación tienen las autoridades junto a la sociedad civil para tratar de evitar todos estos problemas. Hoy nos acompaña la abogada Carla Cueva. Gracias, Chendo. Gracias, secretaria de Estado en los despachos de derechos humanos. ¿Cuáles son los últimos datos que a esta hora de la noche están manejando de este nuevo proceso que arrancó la noche de ayer lunes? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es una gran oportunidad para poder informar acerca de este movimiento o esta caminata que se ha partido de San Pedro Sula en la noche de anoche. De alguna manera hemos podido contabilizar aproximadamente entre 500 y 600 personas que salieron rumbo a la frontera de Agua Caliente. Quiero decirles que de alguna manera también el gobierno ha acompañado esta caminata, incluso en la zona de Occidente, ya que algunas instituciones tienen sus oficinas regionales. Y lo que tenemos hasta el momento, Chendo, es que de este proceso de movilización aproximadamente solamente han podido pasar por el control migratorio, tanto en Honduras como en Guatemala, unas 24 personas. Esto quiere decir que solamente 24 personas tenían su documentación en regla, pudieron pasar conforme a los requisitos que establece, en este caso el trámite migratorio, siendo la zona CA4 también. Algunos de ellos son menores de edad y acuérdese que para que los menores de edad puedan pasar por el control migratorio en Honduras y en Guatemala, aparte de que tienen que ser acompañados por ambos padres o llevar una autorización de ambos padres y ser acompañados por uno de sus padres, también tienen que llevar pasaporte. 144 personas no han cumplido con los requisitos que establece la ley migratoria, en ese sentido la documentación, que hayan podido acreditar el motivo de viaje, y de estas 144 personas, 64 son adultas y el resto son personas menores de 18 años. También es importante poder llevar el mensaje a la población de que se han reportado solamente de anoche a esta hora, a través del sistema 911, 18 menores de 21 años que se han reportado desaparecidos. Es decir, que las madres o los padres no saben dónde están. Es decir, hay engaño. Han logrado establecer que algunos dirigentes los han llevado a la movilización bajo mentira. Mire, en este momento, Chendo, lo que yo le puedo decir es que se dio un proceso de caminata o de movilización y en donde hay algunos datos ya preocupantes. Por ejemplo, en estas llamadas telefónicas que son registradas por el 911, se reporta que las madres o los padres no saben el paradero de sus hijos menores de 21. En algunos casos hay madres que reportan que el hijo fue llevado solamente por el padre de familia. Entonces ahí también ya se ve la figura o la comisión de otro delito que está tipificado en el Código Penal y una figura también que se aborda en la normativa internacional, que es la sustracción internacional de menores. Estos son los números que tenemos hasta el momento. De alguna manera también se ha acompañado este proceso. Las instituciones o las autoridades migratorias están verificando que también se cumpla con los requisitos. Es decir, con los números que se ha manejado de esta segunda caravana, de esta segunda salida en masa de hondureños, no reporta los datos del primer éxodo. La verdad es que no. Yo le podría decir que son entre 500 y 600 personas. De alguna manera también es un proceso en donde también han debido hacer el trámite migratorio. Si usted recuerda la vez anterior, no se hizo el trámite migratorio en la frontera entre Honduras y Guatemala. En este momento sí ha habido un proceso también de registro, en donde también se le hace conciencia a las personas, porque de alguna manera si no se reúnen los requisitos de documentación, de las razones para migrar y sobre todo los requisitos doblemente establecidos para proteger a los niños de la trata o el tráfico, porque no sabemos de alguna manera si son hijos verdaderos de esa persona que dicen ser sus padres, entonces Migración está tomando las medidas y también el DINAF. Bueno, en esta movilización, abogada Carla Cueva, hemos visto madres,
con sus hijos menores, algunos acompañados por la pareja, otros no. Al mismo tiempo hemos registrado comunicaciones que nos dicen por qué entonces la autoridad no procedió y los detuvo antes de llegar al punto fronterizo. Ayer pasó la reunión de familias enteras en la gran terminal de San Pedro Sula. ¿Qué pasó? ¿Qué les impide como autoridad? Y hablamos de todo el equipo interdisciplinario del Estado para pedirle la documentación o de pronto desarrollar un operativo para certificar que el que sale va legal desde el momento que partió. Recuerde que el derecho a migrar es un derecho establecido en la normativa tanto nacional como internacional. Todas las personas tienen el derecho a tomar la decisión de buscar mejores oportunidades o buscar, como se dice, en este caso, el sueño americano. Recuerde que también la Constitución de la República garantiza el derecho a la libertad de movimiento y de libre circulación en el país. Evidentemente el control se hace, Chendo, cuando las personas deciden traspasar una frontera. ¿Por qué? Porque ya lo establece la ley migratoria y en este caso también el pedir los requisitos a través del Instituto Nacional de Migración garantiza que también las personas que deciden pasar la frontera no violenten la normativa de un tercer país. Evidentemente las personas decidieron moverse a través del país, ese derecho está garantizado, aunque no podemos decir que no es deseable que hayan niños pequeños, bebés con hambre, bajo la lluvia. Desearíamos que esas situaciones se pensaran mucho mejor a la hora que se toma la decisión de iniciar una caminata de este tipo. ¿Qué trabajo realizan como Derechos Humanos y las demás organizaciones cuando en el punto fronterizo de Aguacaliente, Honduras-Guatemala, no se le permite pasar a una familia, hay menores de edad que obviamente no pudieron seguir la ruta hacia Guatemala? ¿Ahí qué trabajo arrancan ustedes para garantizar ese retorno a su hogar sin que corra riesgo la vida de esa familia y particularmente la de ese infante? Sí, mire, es deber del Estado, Chendo, en primer lugar proteger la vida, la integridad y sobre todo la salud de sus connacionales. En este caso, que las personas no pudieron presentar documentación y argumentos que pudieran llenar los requisitos de la normativa migratoria, Honduras ya ha desarrollado las gestiones para retorno voluntario, porque hay aproximadamente 90 de estas personas que salieron anoche de la terminal de San Pedro Sula que de manera voluntaria decidieron regresar. Para eso entonces están las autoridades de protección civil, las autoridades del Instituto Nacional de Migración y también la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, que están facilitando que estas familias puedan volver de manera segura al lugar de origen. Quiero decirle que dentro de este grupo de personas que ya pasaron por control migratorio, se han identificado 8 niños, o sea, personas menores de 18 años, no acompañados. Es decir, viajan solos, expuestos a ser explotados, a ser traficados y a todos los peligros de la ruta sin siquiera ser acompañados por su padre o su madre. ¿Han logrado identificar cabezas que están detrás de todo esto? Porque aquí todo esto se ha venido armando a través de las redes sociales, a través de convocatorias en mensajerías privadas y al final se han ido en una primera instancia más de 2,000, ahora me habla de 500 a 600 que emprendieron este viaje aún y cuando unos se han quedado. ¿Han logrado establecer si hay cabezas políticas que han metido leña al fuego? Mire, como derechos humanos no nos corresponde, Chendo, esa labor. De alguna manera nuestra labor es verificar que en el transcurso y en el trayecto de nuestros connacionales al interior del país estén protegidos de cualquier tipo de amenaza a su salud, a su integridad física y en todo caso también en un tercer país que también se garanticen estos derechos. Recuerde que los derechos humanos son los mismos acá en Honduras, como son los mismos en Guatemala y son los mismos en México. Entonces, desde el lado de la Secretaría de Derechos Humanos, a nosotros nos toca velar porque se cumpla cada uno de los derechos. Y también en este momento, a pesar de que existe el derecho a migrar y esas personas han decidido ejercer su derecho a migrar, esta migración
debe de entrar en equilibrio con el goce al derecho a ser protegidos contra todo tipo de peligro, explotación y exposición a la trata, al tráfico de personas. ¿Qué han descubierto en Guatemala? Me dice que hoy pasaron 24, pero hay otros que se resisten a ese retorno a sus hogares e intentan el ingreso, y muchos siempre lo hacen, vía ilegal o por los famosos puntos ciegos, o hasta por ciegos en los puntos. ¿Qué acompañamiento tienen en Guatemala? ¿Cómo están coordinando para que estos compatriotas no sean víctimas de la delincuencia en Guatemala? Mire, el ejercicio que se ha venido haciendo, Chendo, es fortalecer la acción consular. En Guatemala, especialmente, el trabajo que ha venido desarrollando el embajador Alden Rivera en México, no con el acompañamiento durante toda la ruta migratoria que hizo la primera movilización. Creo que es importante que en un primer momento y durante el mes de octubre, con la movilización de octubre, el equipo de la Secretaría de Derechos Humanos tuvo la oportunidad de acompañar a los compatriotas en Guatemala durante el trayecto y también en México. ¿Qué logramos identificar? Bueno, en primer lugar, recién pasada la frontera con Guatemala y en la zona de Esquipulas, muchos de los niños ya llevaban ampollas en sus pies, llagas en sus pies, habían cuadros de deshidratación. También los equipos de derechos humanos acompañando al equipo consular en Guatemala pudo identificar, por ejemplo, a 3 niños pequeños, no más de 7 años, que fueron dejados abandonados en Guatemala, y los que eran supuestamente sus padres decidieron seguir la ruta hacia México y Estados Unidos y los dejaron en Guatemala. Mire qué drama. Y también se presentó la situación de que 28 niños tuvieron que permanecer en Guatemala porque se quedaron abandonados o tuvieron que ser separados de sus padres porque se separaron en la primera movilización y se hicieron todos los esfuerzos para poderlos repatriar. Pero eso significa que tuvo que haber un trabajo de aproximadamente 1 mes y medio para que esos niños pudieran volver al país. Quiere decir que incluso bebés y niños muy pequeños fueron separados durante casi 2 meses de sus padres y madres. Y todos aquellos que en la ruta también se han visto expuestos a los peligros. Tenemos un saldo de 11 connacionales muertos de la primera movilización. Es terrible porque ninguno de nuestros compatriotas debería morir o ser expuestos a este tipo de riesgos en la ruta. Por eso es que es importante el que también hagamos un esfuerzo por llegar a conocer lo que implica el derecho a migrar, pero por otro lado también los peligros a los que se expone una persona que no migra de manera regular. Está con nosotros esta noche al banquillo la secretaria de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, Carla Cuevas. Sin rodeo, después de la pausa han funcionado los programas que ofreció el gobierno, la creación de microempresas para una oportunidad de empleo. ¿Están llegando? ¿Hay financiamiento? ¿O más se ha quedado esto en papel? Abogada, después de la pausa, seguimos en Al Banquillo. Sigue con nosotros esta noche al banquillo la abogada Carla Cuevas. Muchos migraron y los argumentos es problemas de seguridad. Aquí no se puede vivir en el país, hay mucha violencia criminal y el tema de las oportunidades de trabajo. Los programas que se crearon posterior a la primera caravana, ¿qué tanto han funcionado? ¿Qué éxito se puede destacar? Bueno, eso sí es importante, Chendo, que lo podamos abordar. Hay que recordar que en Honduras se ha venido hablando de la política social desde hace muchísimos años. Sin embargo, habían sido esfuerzos muy aislados, en donde cada institución hacía su parte y trabajaba sus propios programas institucionales, y no se había hecho todo un esfuerzo de articulación de todos los programas que tenía el Estado para poder atender esas situaciones emergentes o de protección social, como se le llama. A partir del año 2010 se creó la Secretaría de Desarrollo Social, que si usted lo recuerda, era una secretaría muy pequeña que comenzó a establecer todas las herramientas para poder ordenar los programas sociales del país. Esa fue la primera secretaría de 2010 a 2014, en donde se concibió la plataforma o el sistema de protección social,
¿Qué es eso? Precisamente el poder atender de manera emergente y urgente a aquellas personas que se encuentran en situación de precariedad. Segundo, la asistencia social a través del ordenamiento de programas que nos permite atender a una población, a una familia, bajo el criterio de la subsidiariedad o de manera temporal, para habilitarlos a que puedan integrarse a la vida y crear todas las habilidades para poder trabajar o insertarse a los programas sociales. Y en tercer lugar, la generación de oportunidades y competencias. Para no hacérselo más difícil, surge entonces la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social bajo la generación de este tipo de oportunidades a través del ordenamiento de la oferta, de los programas de salud, de los programas de educación, de los programas de inserción laboral, vivienda digna, entorno seguro, y todo esto tiene que ver con derechos humanos, Chendo. Entonces, a partir del 2014, que se comienza todo un proceso de abordaje a la inseguridad. Hay que recordar que la primera crisis migratoria que nos tocó enfrentar fue recién asumido el primer gobierno, cuando la crisis de los menores no acompañados, ¿se acuerda? 52,000 niños que en junio del 2014 ingresando a Estados Unidos, bajo la promesa que si entraban antes del 31 de junio de ese año, todos iban a obtener el estatus de ciudadanos americanos. El primer motivo que argumentaban estos niños o las unidades familiares que viajaban era el tema de la inseguridad y de la violencia. La segunda causa era la reunificación familiar. Parientes en Estados Unidos, padres o madres, que los mandaban a pedir, porque así se dice, ¿no? Y en tercer lugar, la búsqueda de oportunidades de empleo. Ahora que vemos y conocemos en 2018 las características de la población migrante y las causas para migrar, Chendo, se ha revertido un poco la causa para migrar. La Secretaría de Derechos Humanos levantó una encuesta precisamente a los compatriotas que decidieron moverse en la primera movilización, en octubre. ¿Cuál es el argumento principal que ellos plantearon en ese entonces? Porque ahora sigue siendo seguridad y falta de oportunidades. Pero mire qué interesante. También hubieron algunas organizaciones de sociedad civil que nos ayudaron a entrevistar y hablar con la población que decidió migrar en la movilización en octubre. La primera causa era precisamente la búsqueda de oportunidades laborales. Segundo, pues argumentaban el tema de la pobreza, y en tercer lugar estaba el tema de la inseguridad. Nosotros tenemos ahí el levantamiento de esta encuesta a nuestros connacionales. Entonces, aparejado, Chendo, al trabajo que se ha hecho en disminuir los índices de violencia y la tasa de homicidios en el país, recuerde que se recibió en un 89%, ahora se ha bajado casi a 39%, también se comenzó todo un proceso de ordenar todos los programas sociales y de identificación de las personas que necesitaran ser atendidas por el Estado. ¿Y se está llegando con estos programas se está llegando de forma imparcial y no con el sectarismo que se ha denunciado en algunas ocasiones, que solo llega a los del color azul? Precisamente en 2010, yo recuerdo que era viceministra de Desarrollo Social, que nos encontrábamos, que habían familias que tenían o eran atendidas por 2, 3 y 4 programas sociales. Cuando asume en 2010 el gobierno del presidente Lobo, entonces había que ordenar y focalizar, porque a algunas familias le estaban quitando de repente oportunidades a otras familias que necesitaban. La entrega del apoyo era un desorden. Entonces, ¿qué hicimos cuando creamos el Ministerio de Desarrollo Social? Crear el Centro Nacional de Información del Sector Social, que es el centro en donde se aplica una ficha sobre las características de la familia en pobreza, pobreza extrema, las necesidades y sobre todo la forma de llevar el apoyo social. Probablemente hayan familias que no necesitan el apoyo, póngale que necesitan grano o la semilla, pero necesitan un microemprendimiento, porque en la casa hay una madre jefa de hogar que no puede salir de su casa porque es responsable de sus hijos y puede trabajar en casa. Entonces, el tema es cómo se ha concebido el sistema de protección social adecuado a la población que hay que atender. El enfoque de ciclo de vida. Siempre se había hablado de que los niños deben ser atendidos desde que nacen. Se creó entonces la plataforma Criando con Amor, que es un programa que está llegando de manera real a partir de que de la etapa prenatal
Se atiende a los niños en los primeros 100 días de vida, después para el desarrollo infantil temprano, y eso se va vinculando al resto de las etapas de la vida de las personas, con los programas de transferencias monetarias condicionadas, que aquí se le llama el bono vida mejor, que no se da indiscriminadamente. Las personas a quienes se les otorga el bono, por ejemplo, tienen que demostrar que el niño está en la escuela, que está pasando el grado, que está yendo todos los días a clase y que el niño está yendo al control médico. ¿Y por qué todos estos programas no terminan de convencer a una generalidad que tiene su oriente en el norte? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde falta ese vínculo que les permita detener estos procesos migratorios? Mire, Chendo, yo creo que son procesos que llevan muchos años. Sí, porque siempre se ha ido gente, Siempre pero cuando se ve en grupo, como que alerta más a los señores del norte. Y creo que es importante también el trabajo que se ha venido haciendo de levantamiento de la información, porque antes, bueno, las encuestas del INE nos decían, bueno, hay tanto por ciento de pobres. ¿Qué hace la Secretaría de Desarrollo e Inclusión y también este Centro Nacional de Información, que ahora se le ha puesto cara a esas personas? No son números fríos, ahora sabemos dónde están las personas, en qué lugar del país hay mayor vulnerabilidad y también mayor necesidad. ¿Qué pasa entonces? Que se ha unido y se ha consolidado toda la oferta de los programas sociales y somos capaces de llegar de manera unificada. Evidentemente, Chendo, falta muchísimo por hacer. Entonces, se ha comenzado todo un proceso. Yo no le voy a decir que todo está bien, porque no debería de decírselo. Hay retos enormes, desafíos, y que tienen que ver también con un concepto de corresponsabilidad. Es decir, cómo desde el Estado nosotros atendemos a la población en mayor vulnerabilidad, pero creo que también es importante el papel que puede jugar el sector privado, la sociedad civil, para que todos nos unamos en la generación de oportunidades y saquemos a estas personas de ser beneficiarias de programas sociales a ser agentes de su propio desarrollo. En la plataforma de derechos humanos, en estas movilizaciones que se dan, sobre todo si observamos la detención que hubo a la primera caravana en los Estados Unidos mexicanos, gran parte de ellos están hoy día en Tijuana, otros ahí van ya dentro del suelo guatemalteco. ¿Qué es lo que más preocupa como defensores de derechos humanos en términos general de esos compatriotas que ahí están en estos dos países en busca de un sueño? Mire, la preocupación más grande, en primer lugar, Chendo, es el goce del derecho a la salud y el derecho a un nivel de vida digno. Sabemos que el Estado mexicano pues ha dado su apoyo, ha dado su corresponsabilidad. Recuerde también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares de protección a las personas que integraban esta movilización, porque no solamente eran hondureños. Hay que recordar que en Guatemala también se unieron grupos de El Salvador y también de Guatemala. Es decir, lo que la Comisión Interamericana quería garantizar mientras estas personas transitaban territorio mexicano era que estuvieran protegidos de la explotación, de los abusos, de la inseguridad y sobre todo que tuvieran entornos dignos y seguros en donde pernoctar. El embajador Alden Rivera pues lo decía en una entrevista ayer. También las situaciones en las que se encuentran en los centros o en los albergues en Tijuana, hay mucho frío en este momento, la exposición a enfermedades transmisibles y sobre todo que no tenían una idea clara de cuánto tiempo iban a esperar en México. La información que nos transmite el embajador Rivera es que el procesamiento de las solicitudes de asilo para las personas que se fueron en la primera movilización probablemente comiencen a ser atendidas dentro de 100 días. ¿Por qué? Porque hay un listado de aproximadamente 2.500, casi 3.000 personas mexicanas que están solicitando y haciendo su trámite de asilo. Entonces, ellos llegaron primero, van a ser atendidos primero. Entonces, eso nos lleva a pensar que los compatriotas de la primera movilización todavía tienen que esperar 2-3 meses para poder presentar sus solicitudes de asilo o refugio y que nadie les garantiza que van a ser resueltas positivamente. El tema de la violencia criminal que se registra en Guatemala, los abusos, la trata de personas,
y agrego el tema del narcotráfico ya en México, donde hay muchos carteles operando, ¿cómo lo están manejando para proteger a ese hondureño que ahí está, en esa intención de llegar a Estados Unidos? Mire, este es un trabajo que se ha hecho permanentemente, yendo con los países del Triángulo Norte, especialmente Guatemala y México, ¿no? La Cancillería ha sido muy activa con los consulados y las embajadas en Guatemala y en México, porque antes que cualquier cosa, Honduras tiene que velar por nuestros connacionales que se encuentran en territorio extranjero. Sí es preocupante porque, recuerde, como se lo decía hace un momento, 11 personas han muerto, hubieron 2 personas asesinadas, jóvenes, ¿verdad? Evidentemente también el tema de cómo ser protegidos de la explotación sexual. Recuerde que las investigaciones sobre la materia durante muchos años reflejaron la peligrosidad de la ruta migratoria, especialmente en territorio guatemalteco y en territorio del sur de México, la exposición a la explotación sexual. Antes se llamaba prostitución, ahora se llama explotación sexual, la trata de personas, cuando muchas personas, especialmente mujeres y jóvenes, pueden ser explotados laboralmente, obligados a trabajar sin remuneración. Y hay un tema que también no debe de dejarse de lado. Uno de los riesgos de la ruta migratoria y que presenta también características de trata, porque se han conocido casos, probablemente no en este movimiento, pero en general, es el tráfico de órganos. Es decir, si las personas deciden migrar, creo que es importante también que vayan conociendo todas estas particularidades y todas las dificultades y los riesgos a los que se pueden enfrentar. O sea, no irían mucho más preparados, y la decisión que podrían o deberían tomar sería mucho más informada si conocieran a qué van a exponer a sus hijos, sobre todo a las personas menores. Está con nosotros esta noche al banquillo la secretaria de Estado en los despachos de Derechos Humanos, Carla Cueva. Sin casaca después de la posa, se ha estado hablando mucho en los últimos días de la Organización de Estados Americanos. La OEA planteó hace un tiempo atrás la despenalización de los delitos contra el honor. ¿Qué visión tiene de lo que está pasando aquí en nuestro país para tener las libertades públicas y la libertad de prensa como tal aplicada sin ningún tipo de restricción? Después de la pausa, sus respuestas. Sigue con nosotros la abogada Carla Cueva. ¿Cómo está el manejo de los delitos contra el honor? ¿Se ha planteado la posibilidad de despenalizarlo? ¿Cuál fue el planteamiento que llegó ante ustedes? Mire, nosotros, recuerde que desde el año 2014, que vino la primera visita in loco en este periodo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator especial de la Comisión sobre Libertad de Expresión dejó algunas recomendaciones que están de acuerdo a los estándares internacionales, a la doctrina y sobre todo la jurisprudencia que también ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los órganos de tratados de derechos humanos, en los procesos de sustentación de informes que Honduras ha tenido para evidenciar el cumplimiento a las convenciones de derechos humanos, también en reiteradas ocasiones han recomendado la despenalización del delito, por ejemplo, de difamación, y llevarlo o dirimirlo en el ámbito civil. La doctrina y los estándares internacionales nos dicen que idealmente este tipo de acciones deberían de resolverse en ámbito civil, porque de lo contrario, al penalizar, limita el ejercicio de la libertad de expresión. Como Secretaría o Subsecretaría de Derechos Humanos en el 2015, nosotros pudimos elevar estas recomendaciones al Congreso Nacional en el proceso en que se estaba discutiendo el nuevo Código Penal. Y también la subsecretaría sirvió como enlace o facilitador, también para que sociedad civil y algunos actores estratégicos pudieran hablar de este tema con la Comisión Especial del Congreso en ese tiempo, que dirigía la nueva aprobación del nuevo Código Penal,
contribuimos a que el debate se diera en el Congreso Nacional, pero vemos que el Congreso tipificó de nuevo dentro del Código Penal estos delitos. Conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, yo no podría menos de decirle que la doctrina y la práctica de los sistemas universal e interamericano de derechos humanos le establecen que esto deberían de ser actuaciones que deberían de resolverse en el ámbito civil. ¿Se están respetando las libertades públicas en el país? ¿Cuál es la comunicación y el contacto que ustedes tienen con el ciudadano cuando se abordan estos temas, abogada Cuevas? Fíjese que yo creo, Chento, que de alguna manera el poder tener un proceso de participación o de la libertad de expresión en redes sociales o el abordaje de los temas en los medios de comunicación todavía se discute ampliamente. Sí, porque este tema, ya que me lo toca de redes sociales, siempre genera mucha controversia por aquello de que, amparados muchos en el anonimato, aun y cuando se puede denunciar, se abusa, se denigra y se cae hasta en lo más bajo, con cuestionamientos, con señalamientos. Recuerde que lo que le establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los límites a la libertad de expresión, solamente pueden existir algunas regulaciones cuando entre en riesgo la salud pública y la seguridad personal. En este caso yo creo que también hay que recordar que todo derecho, Chendo, lleva aparejado un deber. Recuerde que ejercemos el derecho, pero también creo que el ejercer el derecho debe ser de manera responsable. Y lo platicaba con usted fuera de cámaras. En particular, las personas que somos servidores públicos estamos como doblemente expuestos a la opinión pública y por lo cual tenemos que ser triplemente tolerantes. De alguna manera yo creo que es importante poder avanzar en la concepción de lo que es el derecho a la libertad de expresión, pero también el poder ejercerlo de manera responsable. Yo creo que debería ser parte de un debate nacional, pero también creo que tiene que ver con el ejercicio valiente de este derecho. Creo que al ponernos en los pies del otro, creo que falta mucha empatía, falta mucha solidaridad y sobre todo el poder ponernos a pensar que también en el otro tiene sus propios sentimientos y tiene también su propia opinión. Falta tolerancia en algunos servidores públicos ante el hecho, bueno, como usted me dice, que se exponen y están triplemente... Estamos expuestos a la opinión pública. Yo creo que hay que avanzar precisamente en eso, pero creo que... ¿Y usted ha encontrado esos equilibrios, por ejemplo, en algunos compañeros de gabinete, en cercanos a las estructuras del Poder Ejecutivo, o tienen sus reservas? Mire, yo no le puedo hablar por otras personas, yo le puedo hablar por mi caso. No, ¿Usted sí tolera? Yo estoy frecuentemente expuesta a las críticas. ¿Cómo reacciona, por ejemplo, cuando señalan que derechos humanos no está haciendo nada, que se está perdiendo el tiempo, que es más de lo mismo? Ante ese tipo de hechos que se presentan. Fíjese que yo trato de verle el otro lado. Bueno, hacer un ejercicio de autocrítica, el poder acercarme a los sectores que establecen este tipo de crítica, a los actores, y de alguna manera también el poder entender que en el ejercicio del servicio público siempre nos van a criticar. Lo importante es no dejarnos y quedarnos en la crítica, sino que tomar los elementos positivos que nos pueden ayudar a mejorar. Eso es de mi parte. Creo que es importante también el poder interiorizarlo y el poder tener esa madurez para poder acercarse a los actores críticos y ver en qué podemos construir juntos o cuáles son las propuestas de solución que podrían plantear a determinado tema. Es decir, ¿usted se declara así enemiga de la censura? Sí, yo creo que sí. Creo que es importante que en un país exista libertad de expresión, pero como le decía, conociendo a profundidad el ejercicio del derecho. En ese escenario que usted maneja, abogada Cuevas, está la protección a profesiones altamente vulnerables. Está la suya, los abogados, periodistas, defensores de derechos humanos, que también tiene que ver con su competencia, y algunas otras. ¿Cómo ha estado el manejo, sobre todo cuando hemos escuchado peticiones directas
a su secretaría y al comisionado de los derechos humanos de ciudadanos que ya no quieren estar aquí, que se quieren ir porque su vida corre riesgo? Mire, es muy importante la pregunta. Primero, Chendo, quiero explicar un poco en qué consiste el papel de la Secretaría de Derechos Humanos, que surge como una secretaría coordinadora de la política de derechos humanos en el país. No tenemos la facultad de investigar violaciones a derechos humanos, no tenemos la facultad de hacer investigación criminal, no tenemos la facultad de enjuiciar a supuestas personas que violan derechos humanos, pero evidentemente tenemos la facultad de coadyuvar para prevenir las violaciones a derechos humanos y promover los derechos humanos en el país. Desde el año 2015, uno de los primeros prioridades que se estableció en la agenda de derechos humanos al asumir como subsecretaria de Derechos Humanos en 2014 fue precisamente el impulsar una ley para proteger a los defensores de derechos humanos, los periodistas, comunicadores sociales y los operadores de justicia, respetando todo un trabajo que había desarrollado la sociedad civil con la primera Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Ustedes recuerdan el periodo del presidente Lobo. Se hizo un trabajo de diseño de una propuesta de ley y nosotros le dimos seguimiento. El Congreso aprueba la ley en mayo del 2015 y se echa a andar lo que ahora se conoce como el mecanismo de protección a defensores, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. ¿Y se aplica esa ley o es más papel? Fíjese que, Chendo, yo le quiero decir que es una ley que efectivamente se aplica. De 2016 a la fecha, hemos dictado medidas de protección a 210 personas que ejercen estas profesiones, las que deben ejercer sin miedo, sin amenazas, sin coacción, y de alguna manera creo que es una muestra de que cuando se quiere y hay voluntad política y sobre todo cuando sociedad civil y el Estado se unen en objetivos comunes, se pueda sacar adelante una ley. Los protegen brindándole seguridad, todo tipo de medidas. Mire, del país. Fíjese que como la ley tiene su propio reglamento, hay un catálogo de medidas establecidas y algo que es bien importante, Chendo. La medida tiene el principio de voluntariedad. La persona que llega es de manera voluntaria y la medida que se le determina, el beneficiario, la persona que va a ser beneficiario, debe aceptarla. Y además de eso hay un proceso de transparencia, porque en esa reunión en donde se consensúan las medidas, está presente el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, para garantizar que es la medida más idónea. Se le da seguimiento. Lo que le puedo decir, Chendo, es que hemos aportado a proteger 210 vidas en el país, lo cual creo que es muy importante poderlo destacar, y sobre todo que hemos ido aprendiendo sobre la marcha, pero construyendo con los sectores que son protegidos por la ley. Es decir, todas las tomas de decisiones se hacen en el seno del Consejo Nacional de Protección, que está integrado por Colegio de Periodistas, Asociación de Prensa Hondureña, Asociación de Fiscales, Colegio de Abogados, 4 organizaciones de sociedad civil y también las instituciones que están involucradas en garantizar la protección. Esa es la muestra que se puede avanzar, Chendo, cuando sociedad civil y Estado se sientan, en este caso, para proteger vidas humanas. Está con nosotros esta noche al banquillo la abogada Carla Cueva. Una pausa, en breve continuamos. Bueno. Sigue con nosotros al banquillo la abogada Carla Cueva. De todas estas profesiones de riesgo, ¿cuál es la que tiene la situación más delicada para ellos, que ustedes las han certificado? Fíjese que es interesante la pregunta que me hace. En Honduras se ha comenzado a aplicar una técnica que es el análisis de riesgo de cada caso. Cada caso es sometido a un proceso de análisis de riesgo para garantizar, en primer lugar, que efectivamente el riesgo existe, un nexo causal entre la profesión que usted ejerce y la amenaza o la situación que está viviendo. Y lo que hemos determinado de acuerdo al análisis de cada caso es que la mayoría de quienes solicitan acogerse al mecanismo de protección son defensores de derechos humanos. En segundo lugar están los periodistas.
y las periodistas. Y en tercer lugar, los operadores de justicia, que es un término bien amplio que estableció la ley, porque dentro de los operadores fiscales, están jueces, los jueces, los fiscales, abogados, los defensores públicos, los abogados que ejercen la labor de defensoría de derechos humanos. Entonces, sí, la mayoría de los casos en la cual el mecanismo está protegiendo vidas es de defensores de derechos humanos y en segundo lugar de los periodistas. Y dentro del sector de defensores de derechos humanos, el sector mucho más vulnerable a los riesgos o las amenazas son aquellas mujeres defensoras de derechos humanos y también aquellas personas que defienden los derechos de la comunidad LGTB. La comunidad lésbico-gay. Hay mucho abuso. Es que de alguna manera no debe olvidarse que también la comunidad LGTB está sometida a altos riesgos y vulnerabilidades. Podemos ver la frecuencia también de las muertes de personas de la comunidad. Yo creo que también ese es un tema. ¿Y cómo generan la protección para este sector? También con el apoyo de ellos, porque hemos visto muchas veces que se exponen en altas horas de la noche, en zonas de riesgo. Y si no, miremos los hechos que han terminado con la vida de muchos de ellos. Mire, lo importante, Chendo, es que se aplica el principio de buena fe y el principio pro persona, de proteger a la persona que defiende derechos humanos, independientemente de dónde lo haga. Lo importante es que a medida que avanza el análisis de riesgo, se van identificando todas aquellas aristas de la situación que podrían generarle mayor vulnerabilidad al riesgo. Todo eso forma parte del estudio del caso para llegar a la toma de decisiones y cuál es la medida más idónea o más indicada de acuerdo al caso en particular. Pero yo sí creo que es importante el poder avanzar en la investigación de los casos de las muertes violentas de las personas LGTB. Sabemos que es un número elevado y creemos que se ha conformado las unidades de investigación dentro de DPI del Ministerio Público. Sí hay que apuntarle al poder investigar para poder encontrar también a los responsables. ¿No les satisface como Secretaría de Derechos Humanos los procesos de investigación que se han llevado en muchos casos y puntualmente en este de la comunidad lésbica? Es que fíjese que yo le digo una cosa, como se ha ido fortaleciendo la investigación criminal y se ha ido profesionalizando, yo creo que Honduras está avanzando en materia de investigación. Si no, usted lo puede ver con la creación de la Dirección Policial de Investigación y la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Evidentemente todos los procesos llevan sus pasos. No todo es perfecto y Honduras, y sobre todo en materia de investigación, se va construyendo día a día. Hay casos importantes, Chendo, y casos emblemáticos de derechos humanos en donde hemos visto resultados que no se habían visto en el pasado. Yo creo que es importante que podamos apoyar a estas instituciones para poder avanzar en ese proceso de profesionalización y reconocer que ha habido avance en investigación. Que falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer. Hay que recordar también que el Comisionado Nacional de Derechos Humanos tiene dentro de su columna vertebral la investigación de las situaciones que podrían ser violaciones a derechos humanos que le aportan también no a hay esta celos, abogada Cuevas, porque si vemos hay muchas instituciones que si bien tienen ámbitos separados, al final convergen en lo mismo. Mire, nosotros como Secretaría, Chendo, y se lo digo porque yo tengo 23 años de trabajar ya en el tema de derechos humanos, le estamos apostando a consolidar todo el sistema de protección a derechos humanos. Es decir, para poder mejorar la situación de derechos humanos en el país, todo tiene que funcionar como un engranaje. Y aquí hay varias instituciones que tenemos la responsabilidad de actuar en materia de derechos humanos. En primer lugar, Comisionado Nacional de Derechos Humanos es el defensor del pueblo, el que vela independientemente por la situación y sobre todo porque investiga y determina si existen violaciones a derechos humanos. La Secretaría, que es una instancia que no es independiente, que forma parte del Ejecutivo, que tiene a su cargo la coordinación de la política de derechos humanos, pero no investiga violaciones. El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y ahora la nueva Fiscalía Especial de Protección a ustedes, periodistas y defensores de derechos humanos que investigan los casos en donde hay amenazas a ustedes y también las muertes que se podrían dar, que esperamos que ya no se sigan dando. Entonces, todo esto forma parte de un sistema. Entonces, la solución al tema de derechos humanos no le corresponde solo al Ministerio de Derechos Humanos o queda en una institución. Este es un trabajo de todo un sistema.
Abogada, le agradezco. Feliz noche. Gracias a usted, Chanta. Con nosotros esta noche al banquillo la secretaria de Derechos Humanos, Carla Cueva. Por su sintonía, muchas gracias.